Estamos de regreso, hoy está con nosotros el doctor Tsunao Taguara, bienvenido, buenos días. Muy buen día tengan todos ustedes. Y está con nosotros Adriana Ruiz, terapeuta, buenos días Adriana. Hola, ¿qué tal? Y la doctora Adriana, no, Adriana no es doctora. Bueno, ellos vienen a platicarnos de la diabetes y bueno, conocer un poquito más para poder sobrellevar esa enfermedad, ¿no? Sí, hoy quiero comentarles sobre, más importantemente, a lo que lo estamos queriendo invitar, sobre una conferencia que estamos hablando sobre la diabetes. Romper con los paradigmas de la diabetes es importante, ya que todos viven dentro de un concepto de diabetes. Diabetes la relacionan con azúcar. Y recordemos que la palabra diabetes es una palabra griega que viene mucho antes de conocerse el azúcar. Realmente la palabra diabetes viene de dos sílabos que significa diatos, agua, y betos, el que forja agua. Entonces realmente el diagnóstico de diabetes lo hicieron los griegos con la intención de identificar a aquellas personas que producían demasiada orina o tenían problemas para transpirar demasiado. Cuando estos datos o signos tenía este paciente, hablaban de la diabetes. Hasta ahí la diferenciaban como diabetes tal. Cuando se dieron cuenta de que las personas que orinaban, en algunos diabéticos que orinaban, se diferenciaban de otros al momento de identificar insectos como las hormigas en la orina de unos con la orina de otros. Por lo tanto, la segunda forma de identificar lo dividieron en dos. Los diabetes insipidus, que significa aquellos que orinaban y no se acercaban las orinas, las hormigas, perdón. Las hormigas sin ningún bicharraco. Sin ningún bicharraco. Y en los que sí se juntaban, se le llamaban diabetes mellitus. Y la mellitus era por miel, puesto que no se conocía el azúcar. Por lo tanto, el decir o pensar, creer, suponer actual que es por consumir azúcares es un absurdo entender, puesto que la diabetes existe y coexiste en nuestra sociedad desde mucho antes de conocer el azúcar como tal. El ingenio de producir a través de trapiches azúcar. Ha habido en la actualidad hay muchas personas con enfermedad de diabetes y creen que, bueno, les diagnostican, tienes diabetes y piensan que pues ya se van a morir, ¿no? Porque realmente las personas mueren por todas las complicaciones que contrae la diabetes. ¿Hay alguna alternativa para mejorar el estilo de vida a las personas con diabetes? Precisamente eso traemos para que ustedes entiendan que la diabetes se cura. Escuchen lo que estamos hablando, se cura. Eso es muy importante escucharlo, porque casi a todas las personas que tienen este padecimiento le dicen esto es incurable y nada más se puede tratar, ¿no? O ir sobrellevando. No, y apenas les dicen que tienen diabetes y empiezan a adelgazar, o algunos a engordar, o sea, al extremo. O previo a. Hay que entender que la diabetes es un proceso metabólico y todas las alteraciones que conlleven en esa circunstancia a la diabetes va a ser una alteración metabólica ocasionada por alteraciones fisiológicas del paciente, no por una herencia, ni por consumir azúcares, ni por nada. Entendamos que incluso los diabéticos, se van a dar cuenta que a pesar de llevar dietas, que a pesar de llevar todos los tratamientos que el médico le indica, aún con ello hay disparos importantes de azúcar, que no tendría argumento de dónde la sacó. ¿Y a qué se debe esto, doctor? A lo que realmente es la diabetes. La diabetes realmente es una proteólisis. O sea, lo que lleva al problema más severo al paciente es el deterioro de su cuerpo a través de la destrucción de sus proteínas, ocasionando con ellos, cuando hacemos una proteólisis metabólica en nuestro cuerpo, se incrementan los triglicéridos y los colesteroles, aunque no los consuman. Se incrementa... O sea, dentro del mismo cuerpo se incrementan. Sí, sin comer colesterol. Sí. Sin consumir. Recordemos que somos unos productores de informadores a través de nuestro metabolismo. Muy simple, lo vamos a entender. Como un animal, una res, una vaca, solo consume pasto. Y del pasto no tenemos ni un gramo de grasa. De grasa, ¿y cómo es que sí ¿Y tiene cómo grasa? es que a través de metabolizar estos carbohidratos de ese pasto, la vaca o la res produce su grasa? ¿De acuerdo? Entonces, la proteólisis va a ocasionar incrementos de colesteroles. La proteólisis, si no se frena o no entendemos por qué está ocasionando la proteólisis el paciente, pues nunca se va a curar. Podemos paliar la sintomatología, podemos paliar la circunstancia o aparentemente manipular un cierto control de número que consideramos que eso es tratar una diabetes. Sí, lo que es más o menos
lo que dirán, bueno, esto está más o menos dentro de lo normal y ya con eso crees que ya estás bien. Claro, más sin embargo ese paciente, a pesar de estar bien, después de una circunstancia emotiva, dispara en automático el incremento de azúcar, aunque no lo haya consumido y aunque lleve su dieta y aunque lleve su dieta y sus tratamientos como debe de ser. ¿Y qué alternativa tiene una persona que, como acaba de mencionar, lleva su dieta, toma su medicamento, como lo indica el médico, y aún así se le dispara el azúcar? ¿Qué es lo que puede hacer? No, lo que es, no lo que pudiera ser. Lo que es que cuando nosotros vivimos en una circunstancia idiosincrática. Por lo tanto, nuestro miedo, nuestro coraje, nuestra depresión o nuestra ansiedad está ocasionada por la idiosincrasia con la que juzgamos el evento en la circunstancia donde estamos viviendo. Entonces, realmente el problema no es el evento, sino la forma como nosotros lo vemos y lo juiciamos. Al juiciarlo de una manera angustiante, mi cuerpo provoca adrenalinas, noradrenalinas, serotoninas, endorfinas que alteran la funcionalidad o aceleran la funcionalidad metabólica. Mientras que el paciente no empiece a entender esta circunstancia, va a seguir hostigando y flagelando a través de su forma de creer, forma de suponer y su tradición, idiosincrasia, va a seguir flagelando con los mismos eventos sus angustias, sus miedos y sus temores. Entonces, entonces lo que dispara la diabetes es el sistema nervioso. Definitivamente. Pero me vas a cuestionar la segunda pregunta. Oye, ¿y el niño recién nacido cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Si están bien tranquilitos. Si están bien tranquilitos. Pues yo no creo que estén tan tranquilitos porque entran en un mundo muy agresivo, es algo diferente a donde estaban, ¿no? Pero incluso antes de entrar. Sí, claro, incluso adentro antes de entrar. Están viviendo todo lo que hay afuera. Claro, a través del torrente sanguíneo de una mamá en un flujo de placenta, cuando esa mamá en el transcurso de los segundo trimestre y último trimestre, que está bañando al niño con su adrenalina en base a los eventos de ella, entonces el niño va a recibir grandes cantidades de adrenalina que va a alterar sus metabolismos, aunque no reciba azúcares. No está recibiendo azúcar, está recibiendo adrenalinas por las angustias de mamá, ¿de acuerdo? Entonces el niño, aunque incluso la mamá no sea diabética, el niño puede nacer diabético, por eso, o con esas alteraciones. Por eso incluso hay una diabetes que contemplan dentro de la medicina alopática que le llaman diabetes gestacional, o sea que la mujer está diabética solo en el proceso que está gestando. Yo lo había escuchado. Y después, posteriormente, ¿sí? Ya está bien. Y posteriormente, después de que ya pare y ya modifica, ya no hay esa diabetes. Se le llaman diabetes gestacional. Bueno, es otro nombre. O en el transcurso. Que ya se la transmitió a su bebé seguramente. Exacto. Entonces, este niño obviamente empieza a crear proteólisis en su cuerpo, produciendo azúcares, produciendo incrementos de colesterol y triglicéridos importantes. Esto en el libro de fisiología se le llama gluconeogénesis. Cualquier médico que estamos en una universidad, lo vemos en segundo semestre, la gluconeogénesis, que habla de la proteólisis, de la lipólisis y la glicólisis, para poder forjar calor a través de un metabolismo de estos tres sustratos. Esta glicólisis o esta proteólisis, esta lipólisis, se entiende perfectamente bien cuando la estudias en el segundo semestre, pero como normalmente la mayoría de los médicos presionan, ¿ibas a contar algo? ¿No? Presionan algo para que en un momento dado pasen un examen, se olvidan de esta gluconeogénesis y empiezan a las clínicas a creer, suponer, a todos los multifactoriales que la costumbre, el concepto sigue llevando tanto al pueblo como al grupo médico. Sí, pues empieza el médico, pues obviamente el pueblo sigue lo que el médico ve. Exactamente. Y porque es el que sabe del tema. Y siguen creyendo en lo mismo, ¿no? Claro. En que fue el páncreas, en que es la herencia, en que es no sé qué tantos cuentos, en que es la dieta, en que es tu forma de vivir. Y hablamos de multifactores, cuando realmente es una sola condición la que lleva a esto. Cuando el paciente, desde la perspectiva biofísica, se trata tanto la situación emotiva del paciente que lo lleva a estar en esta condición de algidez emotiva constante, sí, junto a mejorar las condiciones fisiológicas que ocasionan toda esta proteólisis, incrementando sus colesteroles y sus azúcares, entenderemos entonces cómo resolver importantemente de fondo. Ok, el primer punto, bueno, puede ser que aprenda la persona a controlarse y todo esto. Pero el segundo punto, ¿qué puede hacer la persona? Bien, más que controlarse, porque es una idea, es decir, ¿cómo controlo mi enojo? Ya estoy enojado. ¿O cómo lo canalizo? ¿Para qué lo canalizo? Mejor entender por qué me enojo. Porque ¿cómo controlar? Pensamos que por la gente que vamos Yo, a por ejemplo, me enojo
por cómo manejan. Ok. Aquí en Guadalajara. ¿Y cómo controlas no Todos enojarte? todos van del lado izquierdo en cámara lenta. Ok. ¿Y cómo controlas no enojarte de eso? ¿Por qué no entienden ustedes Es que ni siquiera el lo carril de la intentan. izquierda es para ir rápido No y no el carril de la intentan. derecha Bueno, pero es para ir ¿cómo controlas despacio? aunque lo intentes? Entiéndanlo, por favor, porque si no, me va a dar diabetes. No, es un ejemplo. No, Es un simple y ejemplo. sencillamente dos cosas. Si en Guadalajara dices maneja la gente por el lado izquierdo Sí, o al despacio. Ok, perfectísimo. Más que Pues controlar, vete por el contrario. Eso es lo que hago. Más que controlar mi encono es sentirme en Londres. Es exacto, es lo que yo digo. Se ¿Y ya? sienten ingleses. Pues sí, Es- está, y se acabó. Sí. Lo manejamos Me por la pasó del izquierda, otro lado. Y ya, se acabó por los De rebases. todos modos sigue renegando. Ah, sigue ganando. Sí, sí. Entonces ya no es, ya no es Eso el ya es izquierdo. inherente. Inherente. Sí. Entonces, si no entendemos por qué, no es que vaya a la izquierda o vaya a la derecha, ¿por qué me enojo yo? Claro. Si yo no trabajo sobre eso, ¿cómo voy a controlar que el otro maneja a la izquierda no, o a la ellos- derecha? ellos Eso No nunca puedes van a controlar cambiar. lo que hacen las demás personas. pero sí puedo cambiar el por qué me enojo. Sí, eso sí. Entonces, tiene razón. no puedo controlar que me enoje. Ya enojado yo no puedo controlar, pero sí puedo analizar y entender por qué me enojo. Y cuando yo analice y entienda por qué me enojo, dejar de hacerlo. Y entonces ya muy susceptible puedo a no intentarlo. enojarme. Puedes intentarlo. Esa es parte, ¿no? De alguna manera. Es el Doctor, primer paso. yo veo Sí. muy difícil que este hombre pueda lograrlo. Seguirá diabético entonces. Tendré que programarme. Calma, Pero mire que cálmate. es muy cierto porque a mi papá le diagnosticaron diabetes. Y entonces él cambió su forma de ver la vida y él era muy explosivo, como alguien que yo conozco. Muy Sí, explosivo como y se nuestro productor enojaba que está y allá. entonces ahora cuando él sabe que hay una situación que le puede molestar, él dice, no me mortifico porque por mi enfermedad. Siempre Sí, dice esas son eso. sus palabras. Son sus Otra- palabras. Dice, no me mortifico, no. Y entonces él cambia el tema o su atención para otro lado y realmente ha estado estable, porque él lo toma todo con tranquilidad. Y si alguien le viene y le echa pleito y le dice, y dice, Se da la vuelta. no, dice, ¿para qué me peleo? Dice, me voy a enfermar. Exacto. Y entonces lo toma muy tranquilo. Te das cuenta que entenderlo, ya sea en forma de evasión o entenderlo previo, pues simplemente ni siquiera se da la oportunidad de enojarse No. como para controlarlo. Simplemente controla desde el aspecto de no enojarme. No ya enojado, ¿cómo le hago para controlarlo? Sí, ¿no? sí, Eso sí, ya sí, es sí. muy difícil. Ya provoqué la cantidad de adrenalina, ya provoqué la alteración y digestiva, cardíaca, circulatoria, Sí, que no hay- alteró mi no hay un control botón metabólico. para que se calme eso ya. Eso Exacto, ya se presentó. Pero si hay si ya ubico el botón que lo dispara, bueno, pues no toque ese botón. Voy a buscar seriamente ese botón y lo voy a encontrar. Definitivamente. Ojalá que lo encuentre. Pues fue un buen ejemplo, fue un muy buen ejemplo. Sí. Esa es la razón en la que en un momento dado, obviamente, todos los pacientes que se tratan con sus dietas, con sus medicamentos, pero no tratan de fondo la circunstancia emotiva, sigue evolucionando la enfermedad de proteólisis, destruyendo paulatinamente tanto a los tratados como no tratados, con dietas o sin dietas, la evolución de la enfermedad sigue deteriorando todas las condiciones proteínas que van a terminar con gangrena, insuficiencia renal, con rinitis, Ceguera, con entonces, todo. todas las Desgraciadamente, enfermedades sí. que siguen evolucionando porque no detengo la proteólisis. Estoy queriendo controlar un número de medida de azúcar en sangre, pero no estoy deteniendo la proteólisis. Ese es el concepto que me gustaría invitarlos a interesante, todos ustedes a muy través de este interesante. programa, verlo desde la perspectiva fisiológica, en forma de objetiva, y desde la perspectiva emotiva, de forma clara. Eso es Entonces la respuesta para aquellas personas que quieran mejorar su estado en cuanto a la enfermedad de diabetes es controlar sus emociones. No, es que... Otra vez, No, control. no tenerlas. Hablamos, sí, Entenderlas. Entenderlas y manejarlas de otra forma. Exacto, ¿no? por eso en la consulta es importante que primero el paciente se dé cuenta de cuáles son los flagelos, o qué flagelos, o qué ideas en su cabeza, o circunstancias de evento lo llevan a este tipo de encuentros, Los de disparan. encono o de miedo. Primero que se dé cuenta, más que a qué teme, es de qué teme. Es que le temo a la oscuridad. Eso está muy claro, pero no entiende por qué teme a la oscuridad. Es un ejemplo, ¿no? Es que tengo miedo de no tener la solvencia económica. Ok, si tienes miedo, de no tener, ¿por qué temes eso? Entonces, tras de ese miedo a la solvencia económica está la facultad o la dificultad que él percibe como cómo tengo que esforzarme y sacrificarme para lograr la solvencia económica.
Entonces, en todos esos eventos, tanto los económicos, los morales, los espirituales, si no entendemos, porque podemos identificar muy fácil de qué me enojo en base a un juicio, de qué tengo miedo o de qué me angustio. Ese es el punto. Qué interesante. Pues entonces tenemos que entender todo eso para que no avance la enfermedad. Definitivamente, a eso es lo que se les quiere invitar. Oiga, doctor, una cosa, no nada más puedes lograr que no avance, sino que cuando tú empiezas a identificar eso y sabes cómo, quiero decirle, canalizarlo, ¿puedes empezar a revertir esos efectos? Se modifica, definitivamente. Porque usted habla al principio de que se puede curar, que es muy Se diferente a, bueno, puedes detenerla o controlar. Se cura. Aunque parece que de aquel lado decir, no, es una charlatanería, ese no es pues posible, ya sea tienen contemplado de que es imposible, y entonces volvemos a caer en los tiempos del 1900, cuando antes los hermanos Wright que pensaban que volar era posible, y todos los que nunca habían visto un avión, decían que era ridículo y fantasioso, que estaba loco. Bien, pues permítanme ser en este primer inicio de siglo, ser el loco subsecuente del 2000, entendiendo desde la perspectiva física, matemática y biológica, que es científica. Científica porque estamos basándonos no estamos descubriendo el hilo negro, estamos observando el hilo negro para entenderlo sin inventar un hilo azul o verde o amarillo. Ver el hilo negro, que es medicina, desde Avicena, desde Carr, desde... Sí, la repetición, estar viendo la repetición de los hechos y ver que el resultado finalmente es el que usted está diciendo. Exacto, ese es el punto. Esa es la ciencia. Es el punto. De hecho, dentro de la medicina, primero que nada, soy egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara y entiendo el concepto alopático, pero en el momento que haces una maestría en cuanto a física, matemática y biología, entiendes la perspectiva de una manera diferente. Otro punto. Exacto, ese es el punto. Doctor, ¿cuál es el procedimiento a seguir o cuál es el cuestionario que usted le hace a una persona que acude a usted con un problema de diabetes? Bien, de hecho, primero que nada, la consulta es un poco tardada. Tardada de acuerdo a la necesidad del paciente en hacer una catarsis o darse cuenta de todos los eventos en los que ha ido incurriendo en su vida y cómo los ha ido manejando, evadiendo o modificando, alterando y flagelándose con ellos. Si gustan, hacemos un ejemplo, no sé, con usted. No, pues sí. ¿Sí? ¿Le gustaría hacer un ejemplo? Puedo... Sí, bueno, porque... cuando la pregunta no le interese, me dice, porque no la podemos, no sé si decirla al aire, ¿no? Ay, Dios, pues que me va a Porque es preguntar, un doctor. cuestionamiento. Ya me mortificó. Es un cuestionamiento. Ya me va a disparar el azúcar. Doctor, no, ya está estresado. Okay, No okay, se crea. No, ¿cómo quiere está usted? bromeando. ¿Cómo quiere usted? No, una Como pregunta sea. de manejar, porque... A ver, ¿para qué me quiere Bien, preguntar? si ahorita observamos a la señora, de esa manera es pues que entonces el predominio izquierdo de la señora nos menciona importantemente de las afectaciones que la relación emotiva con los masculinos, desde papá, hermanos, marido, hijos, le provocan demasiada angustia, ansiedad, exasperación. Quiere decir que ese tipo de situaciones o eventos con la parte masculina es la que a ella la estresa más o la pone en esa situación. Cierto. Doctor, entonces me tengo que deshacer de los masculinos. No, más que deshacernos, más que nada entender y darnos cuenta, o que usted se dé cuenta, cuáles son los puntos por los que se lastima o se afecta con esa relación. Y relajarte. Sí, porque muchos dicen, no, es que entonces mandando la porra a mi marido yo ya voy a resolver mi problema. No, porque usted necesita un hombre en su vida, en su gente, en su... entonces va a cambiar, y voy a cambiar. No, más que cambiar de marido, necesito que cambie usted la perspectiva con la que se afecta con el marido. Claro, Ya me está emocionando. Doctor, dele unas pildoritas de eso. Y viceversa, si el caso es con el marido, ¿no? Es cambio de mujer. Bueno, a veces les digo a algunas pacientes que llegan con niños o afectaciones por problemas emotivos de la señora, obviamente les comento, miren, es importante que le cambie de mamá. Y hacen esa cara. Esa cara precisamente. ¿Cómo la cambio? ¿Cómo la cambio? Sí, Esta señora con la que usted cree que esa ya no la vuelve a invitar a su casa ni a compartir con su familia. Invite a esa gran mujer que está dentro de usted para que se dé claro si sus ideas, costumbres le han afectado a esta condición. Ese es el punto más importante, que se trata de la perspectiva emotiva en una circunstancia desde la perspectiva biofísica, no nomás la diabetes, este es el tema de la conferencia, sino
todas las enfermedades o todo el conjunto de signos y síntomas que le llamamos enfermedades ocasionadas por trastornos fisiológicos inadecuados con los que vivimos. Obviamente que ese fue un pequeño ejemplo que nos dio de cómo usted hace esta exploración de lo que la persona la hace caer en estos puntos de explosión. Como nos decía, es algo mucho más extenso. Exacto, por eso y quiero invitarlos, cordialmente a la conferencia que mi amiga Adriana Ruiz les va a informar. Cuéntanos, Adriana. Adriana, cuéntanoslo todo porque tenemos que hacer un cambio radical en nuestra vida. Sí, claro que sí. Bueno, pues precisamente ese es el objetivo de esta conferencia, rompiendo el dilema de la diabetes para que la atiendan y la solucionen de una forma diferente. El doctor, como ya les dio una probadita pues de lo que van a ver ahí. La conferencia pues va a tener 3 expositores, 3 conferencistas que nos van a hablar acerca de la condición emotiva, que ya estábamos hablando de eso, que es lo más importante, entrar en conciencia de toda esta situación y el por qué me estoy enfermando, ¿no? Y sobre todo la condición diabética, que bueno, pues muchas preocupaciones, mortificaciones. De hecho, tú mencionabas hace un momento algo bien interesante, que es que dices que por un susto o por una condición de ese tipo se disparó ya la condición diabética. Y pues no, o sea, es entender precisamente que es todo un proceso y que es a raíz de todas esas ideas que tenemos de condiciones emocionales y sobre todo pues también se desarrolla durante mucho tiempo, más o menos como unos 7 años. O sea, no es de una noche para otra, ¿no? De un día para otro. Yo ya llevo 17 años en Guadalajara, quiere decir que ya tengo que reprogramar eso. Bueno, pues esta conferencia va a darse lugar el próximo 18 de febrero, en punto de las 4:30 de la tarde, en el salón, es el auditorio Casa Loyola, ya la mayor parte de la gente lo conoce. Sin embargo, bueno, pues está en Lope de Vega número 265 para las personas que no saben su ubicación y bueno, la información la pueden tener en el teléfono 1368-4947, 1368-4947 y terminación 48. Ahí, bueno, pues les pueden dar la mayor información y sobre todo también adquirir sus boletos. Pues está teniendo una cuota de recuperación, empieza a las 4:30 de la tarde. Y bueno, pues van a tener 4 horas con estas conferencias desde la condición emotiva, que inicia la hermana del doctor Sunao, que es psicóloga. Ella va a tocar el tema de las emociones precisamente del diabético. El doctor Sunao toda la perspectiva fisiológica y anatómica desde el punto de vista biofísico para que se entienda un poquito mejor. Y bueno, pues también el doctor Alejandro Guzmán, ya lo conocen ustedes también. Ya lo hemos conocido. Sí. Creo que no lo conozco mejor. Sí, claro, la condición neuromuscular que se desarrolla también en el diabético. Entonces, son 4 horas en las que, bueno, pues van a estar teniendo una mejor información acerca de toda esta condición de la diabetes. Próximo 18 de febrero, en punto a las 4:30 de la tarde, Casa Loyola, Lope de Vega, número 265. Repite el número de teléfono, Adriana. Claro que por sí, favor. el teléfono es el 1368-4947, 1368-4948, ahí pueden adquirir sus boletos. Y bueno, pues aquí, si el doctor me lo permite, vamos a hacer un precio especial en las personas que nos sí, escuchen. por favor, porque aquí a todos los expertos que vienen así les hacemos... Sí, ¿verdad? Manita de una puerco. Sí, Sin que se estresen para que no se nos enfermen. Vamos a darles precio especial para que adquieran sus boletos, pues con un precio especial de las personas que ya han visto este programa, ¿verdad? Muy importante, aprovechenlo. Realmente, no nada más si usted es una persona que tiene diabetes o conoce a alguien que la tenga, porque estamos viendo que esta situación emotiva pues afecta a todo el organismo. Entonces es muy interesante que se dé el tiempo de asistir porque está realmente, a mí sí me sorprendió todo este conocimiento que nos dio el doctor. Muchas gracias de verdad, porque es muy claro, muy sencillo de entender y estoy seguro que usted va a sacar muchas cosas interesantes de esta conferencia. Además de que yo creo que sanando todo esto o cambiando este hábito de vida, no nomás vamos a poder solucionar la diabetes, sino muchas otras más enfermedades, que el estrés y las emociones pues son la madre de esas enfermedades. Claro, de hecho, también quiero invitar a todos los colegas, médicos, terapeutas, homeópatas o todas las gentes que estén relacionadas con la salud, posteriormente o en ese mismo teléfono puedan darse cuenta de cómo en un momento dado, a través de módulos, diplomados, conferencias y cursos que estamos preparando para ustedes, y que estén un tanto atentos a que estén para inscribirse y puedan en un momento dado aprender y entender un tanto más profundamente desde la perspectiva médica, terapéutica, lo que es medicina biofísica, no nomás para la diabetes, sino en todos los aspectos. Pues muchas gracias, doctor, muchas gracias, Adriana. No, al contrario, gracias Muy a ustedes y interesante. los esperamos para que aprovechen
Y Tienen sobre que ir. todo que aprovechen el Aprovechen y llamen. descuento. Sí, llamen 1368-4947 y 48. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros nos vamos a un corte, Nico. Vámonos al corte. Nos vamos a un corte y regresamos. ¿Sabías que los ácidos grasos aumentan el metabolismo de nuestra grasa corporal?